Muy buenos días, amigas y amigos de Poder Ambiental, que llega a todos los hogares del país a través de Lobo TV. También tenemos que decir que este programa se emite mejor por el canal 8 Itapúa, Cablevisión del Sur. Como siempre, abundante información sobre la temática ambiental para brindarles a todos ustedes, amigas y amigos de este programa. Hoy abordaremos un recurso muy importante que nos brinda la naturaleza: el suelo. El suelo, podríamos decir así en forma bien simple, es la superficie terrestre en donde el hombre desarrolla distintos tipos de acciones y distintos tipos de actividades con un fin productivo. En su ambiente natural, posteriormente puede convertirse en un ambiente construido, como los campos de sembradíos, las pasturas y también los asentamientos humanos. El suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. Hay distintos tipos de suelos. Vamos a retrotraernos en el tiempo para decir que en el año 2015 el mismo fue declarado Año Internacional de los Suelos, con el lema Suelos sanos para una vida sana. En esa oportunidad se ponía énfasis en la pérdida de la calidad del suelo, en su degradación, y que dicha problemática no era tenida en cuenta. También agregaba que la degradación del suelo estaba en un 33% de moderadamente a altamente, y eso constituía un peligro para la seguridad alimentaria. Por lo tanto, la exhortación principal era realizar agresivas políticas de conservación de suelos, principalmente en las zonas pobres. Y para enfocar este tema, llegamos hasta la Facultad de Ciencias Agrarias, junto a un experto en suelos. Él es el ingeniero agrónomo Arnulfo Encina, quien nos recibió muy amablemente y nos trajo a este lugar hermoso, rodeado de un verde impresionante. ¿Cómo está, ingeniero Encina? Bienvenido a Poder Ambiental. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy en este lugar, como ya lo dijo, muy agradable, muy bien cuidado. Entonces estamos listos para hablar en Poder Ambiental sobre el suelo, que es un recurso fundamental para nuestra vida. Efectivamente. ¿Y qué te parece, ingeniero, si comenzamos refiriéndonos a la importancia del recurso suelo en la vida de los pueblos? Bien, ese es un tema muy importante, Fermín y audiencia. El suelo es un recurso fundamental para la vida. Sabemos que el suelo ha sido utilizado por muchísimas generaciones para generar lo más importante que tenemos, que es el alimento. La alimentación que requerimos todos los seres es fundamental para desarrollar nuestras vidas, y el suelo es un recurso que produce ello. Aparte de lo que normalmente lo utilizamos, que es para la producción de alimentos, Fermín, es importante tener en cuenta que el suelo también cumple con otros roles fundamentales. Por ejemplo, el rol del cuidado ambiental a partir del cambio climático. ¿Qué significa eso? Significa que el suelo, aparte de producir alimentos, también es capaz de almacenar carbono y hacer que ese carbono almacenado en el suelo, aparte de generar nutrientes, también evita que vaya a la atmósfera y pueda agravar la situación del calentamiento global. Por otro lado, entendemos que el suelo también es un recurso muy importante que actúa como un gran filtro natural, que cuando viene una lluvia arrastra sedimentos en el agua que cae de la lluvia, y los sedimentos arrastran consigo elementos muchas veces peligrosos para la salud humana. Se deposita en el suelo y el suelo se encarga de minimizar su efecto negativo y evita que llegue a la napa freática las aguas profundas. De esa manera nosotros consumimos nuevamente agua pura, agua limpia. Entonces cumple con un rol también ambiental, aparte de la producción de alimentos, que es generalmente la forma que se conoce del rol o la importancia del suelo.
O sea que el suelo es un gran depurativo entonces, también ante la contaminación que está avanzando día tras día, ¿eh? Así mismo, Fermín. Ahora, si podés referirte algo muy importante al tema de captación de carbono, ¿m? Sí. Que realiza el suelo. Correcto. El suelo, como nosotros vemos, es un recurso de origen mineral. Es realmente el producto de la transformación de las rocas. Pero en el proceso de transformación y desarrollo y formación va capturando también restos orgánicos. Como vemos, el suelo está protegido por plantas de diferentes tipos y esas plantas desarrollan hojas, ramas, flores, frutos y van cayendo otra vez al suelo. Y todo ello se transforma en humus finalmente, y cuyo componente, uno de los componentes principales es el carbono. Y el carbono es uno de los elementos combinados con el oxígeno. ¿Sí? Se produce el CO2 y eso va a la atmósfera como elemento contaminante, vamos a decirlo así, para el efecto invernadero. Y esto es uno de los gases que producen lo que llamamos efecto invernadero y calentamiento global. Mientras ese carbono esté en el suelo en forma de humus, tiene cumple con dos roles muy importantes, vamos a decir. Uno, el carbono como humus es una fuente principal de nutrientes. O sea, a mayor cantidad de humus en el suelo es más fértil. Por otro lado, en la medida que ese carbono se retenga en el suelo, ¿sí? Entonces impide que se combine con el oxígeno y vaya a la atmósfera, produciendo ese efecto negativo de calentamiento global, que es lo que hoy en día preocupa a muchísimos científicos y por supuesto a la sociedad en general. Sí, porque se habla mucho que los cambios climáticos, así como hemos dicho al comienzo, están inclusive, vamos a ser un poco repetitivos, poniendo en peligro la seguridad alimentaria a nivel mundial. Ahora, me gustaría si podemos hablar, ingeniero Encina, sobre las actividades, las acciones que se pueden realizar para obtener una gestión sostenible del suelo. Bien, ese es un buen punto, Fermín, que es un tema fundamental para la actualidad de nuestras sociedades. El suelo, aunque es visto como un gran productor, un recurso productor de alimentos, también sufre unos embates, unas acciones negativas que lo hacen degradar, ¿verdad? Mencionaste muy bien que hay diferentes niveles de degradación en la introducción. Entonces, así como también hay acciones que desarrollan esos niveles de degradación, también hay acciones posibles que se pueden aplicar para mitigar o evitar incluso esos niveles de degradación. La primera acción importante que debemos hacer nosotros es entender que el suelo es un recurso finito por un lado, que tiene límites. No es renovable. Y no es renovable. Finito y no es renovable. No es renovable en el sentido que se pierde una porción de suelo de 10 centímetros hoy por una lluvia y una erosión. Esos 10 centímetros ya no se recuperan. Se ha perdido y con ello todo lo que implica la fertilidad del suelo y la productividad de ese suelo. Entonces, como decíamos, hay acciones muy importantes. Primero que nada, yo creo que la concienciación de la importancia del suelo y cuidarlo es un primer paso. No solamente por los productores, agricultores, sino también por la sociedad en general y por supuesto las autoridades. Necesitamos que las autoridades entiendan ese rol y la universidad, por supuesto, ayuda enormemente con las investigaciones y con todo lo que nosotros podemos aportar, pero necesitamos que el entorno que rodea al suelo, no solamente el productor o el agricultor, sino la sociedad en general y las autoridades, entendamos cómo funciona esto y por qué hay que cuidarlo. Bueno, entonces, una de las acciones principales es esa, concienciación de que el suelo es un elemento, un recurso natural finito, tiene límites y no es renovable. A partir de ahí podemos hablar de varias prácticas, ya sea agronómicas o mecánicas, para cuidarlo, ¿no? Entonces, primero que nada, el suelo sabemos que se degrada más rápidamente en la medida que esté descubierto, no esté protegido. Por eso es que tenemos acá en esta visión aquí que el suelo es totalmente protegido. Como vemos acá nosotros hay una cobertura vegetal, tiene. Una cobertura intensa, árboles y gramíneas, ¿verdad? Entonces eso se puede traducir en otro tipo de cultivos, por ejemplo abonos verdes. Pero la primera acción es mantener al suelo cubierto como originalmente fue. Entonces, si nosotros revisamos que el suelo históricamente se mantiene o enriquece, aumenta su fertilidad, es debido a que tuvo siempre la cobertura vegetal natural. Eso se transforma en la medida que el hombre necesitó producir más alimentos y entonces esa cobertura natural se elimina y se aplica a las prácticas agronómicas realmente, ¿no? Entonces,
Si vamos a hablar de un segundo o una segunda práctica importante, en este caso, es mantener el suelo cubierto. Y para ello podemos utilizar, por ejemplo, dos acciones básicas fundamentales, que es la siembra directa y el uso de abonos verdes para mantener el suelo protegido, por un lado. Por otro lado, si el terreno, vamos a decirlo así, es muy accidentado, como ocurre con muchas zonas de la región oriental, se produce lo que llamamos curvas de nivel. Sí, esa es una práctica sostenible. Es una práctica sostenible y muy recomendada para reducir la fuerza erosiva del agua. Las curvas de nivel se utilizan en zonas donde la pendiente es importante, de tal manera a ir reduciendo la fuerza de velocidad que pueda adquirir el agua en cada lluvia. Ahora bien, ¿cuáles son, por ejemplo, cuáles son las plantas que más se utilizan aquí en nuestro país para hacer cobertura de suelo? Bien, tienen sus estaciones también, ¿eh? Sí, también existen las estaciones de... O sea, lo que para el verano o para el invierno. Sí, correcto. Entonces tenemos abonos verdes de verano y de invierno, ¿verdad? En las especies que más se utilizan posiblemente en el Paraguay. Digo posiblemente porque hay áreas y zonas, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece, ingeniero, si hacemos una pausa? Porque ya me están apurando desde la producción del programa. Ok. Yodo Tonic de Laboratorios Von Franken del Paraguay. Reconstituyente fosforado con vitamina B12, cobre, yodo y cobalto en forma de compuestos de liberación lenta y sostenida. Estimula las defensas y garantiza el crecimiento y desarrollo. Laboratorios Von Franken del Paraguay. Ruta Trams Chaco, kilómetro 15,5, esquina Cerro Corá. Teléfonos 021-755-151 y 0986-511-158. O pídalo en su veterinaria de confianza. Use Yodo Tonic Inbare TV. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. Semagro, Sociedad Anónima Comercial, produciendo sus propios cultivos de semillas con los cuidados técnicos para obtener las mejores semillas de soja, trigo, maíz y girasol. Gran stock de repuestos para maquinarias agrícolas en J. Eulogio Estigarribia, ex Campo 9. Teléfonos 0971-401-960 y 0528-222-740. Sucursal Mercado de Abasto, teléfono 021-502-067. Semagro, Sociedad Anónima Comercial, su semillería. Bueno, amigas y amigos de Poder Ambiental, continuamos en la muy grata compañía aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias con el ingeniero Arnulfo Encina Rojas, catedrático de la Universidad Nacional en el área de suelos. Habíamos hecho un corte en el punto en que estábamos enfocando el tema de los abonos verdes, ingeniero. Si podemos continuar con este tema sumamente interesante. Bien, el abono verde, como bien lo dijiste, Fermín, es sumamente importante para la recuperación del suelo por un lado y para la protección del suelo por otro lado. Digo recuperación porque hay muchos suelos que han sido ya degradados en el tiempo por su uso principalmente.
y en el enriquecimiento de su fertilidad también a partir de los restos orgánicos que este abono verde va aportando continuamente. Y sabemos nosotros que existen varias plantas, por decirlo así, que pueden ser utilizadas como abonos verdes, ya sea de verano o de invierno, que le llamamos nosotros. Entre las especies que más se utiliza aquí en Paraguay, por lo menos en la región oriental, tenemos a la leucaena, lupino, al comandaviraí, principalmente, ¿verdad? Y yo creo que con la aplicación de esas especies, en gran medida se está ayudando al suelo a que este suelo sea protegido por un lado y a recuperar su fertilidad original o natural por otro lado. Una de las grandes amenazas que tiene lógicamente el suelo, evidentemente, es la erosión. Se dice mejor, de que la erosión y la explosión demográfica constituye uno de los más grandes peligros que tiene en la humanidad en lo que se refiere a la protección de los recursos naturales. ¿Es así? Es así mismo, Fermín. Las Naciones Unidas, a través de la FAO, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, ha identificado en diferentes investigaciones a nivel global que la erosión es la principal forma de degradación que sufren los suelos. Eso implica que ese suelo ha perdido gran parte de su potencialidad por acción ya sea del agua o del viento, que son los dos. Erosión eólica. Eólica, cuando el agente causal es el viento. Y la erosión hídrica, que es la que predomina aquí en la región oriental. ¿Por qué? Porque es la zona donde más llueve y donde tenemos más pendientes. Correctamente, esa es la principal causa de degradación, como lo mencionaste, Fermín. Ahora, ¿cómo afecta esa degradación a la sociedad? Y es perfectamente, vamos a decirlo, aclarado hoy en día a partir de las diferentes investigaciones que dependiendo del nivel de degradación, una sociedad es más o menos afectada. Paraguay, para nosotros, la agricultura es una actividad fundamental, por lo tanto nuestros suelos deben de estar en condiciones aptas, óptimas para poder producir lo que se espera que produzcan. Ahora, con la erosión que también nosotros identificamos en Paraguay como una de las principales causas de degradación, ese rendimiento, esa productividad del suelo ha ido decreciendo. Por lo tanto, afecta negativamente a la economía local y, por supuesto, regional y nacional. Vamos a hablar un poco de el rol que cumplen los nutrientes en el suelo, principalmente para el desarrollo, el crecimiento de las plantas, que son elementos químicos, ¿no es así, ingeniero Encina? Asimismo, los nutrientes son los elementos esenciales que todo cultivo requiere para su desarrollo óptimo. Es como siempre digo, las plantas son como las personas. En la medida que se los alimenta bien, ellos van a poder desarrollar toda su potencial. Entonces los nutrientes son esos elementos que en forma iónica, en forma de iones, son absorbidos por la planta. Por ejemplo, tenemos los llamados macronutrientes primarios, que son los elementos que requieren las plantas en mayor cantidad. Eso también tenemos que entender, que las plantas requieren los nutrientes en diferentes dosis. No es que todas las plantas requieren la misma cantidad de todos los nutrientes. Y ahí sacamos lo que llamamos macronutrientes primarios, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos absorbidos en mucha mayor cantidad. Y después ya vienen los macronutrientes secundarios, que son calcio, magnesio y azufre. Por lo tanto, estos son los elementos o nutrientes que la planta requiere en grandes dosis. Y también tenemos los oligoelementos o micronutrientes, que por ejemplo el hierro, el zinc, el boro y otros más, que la planta requiere en muy pequeñas dosis. Si estos elementos, estos nutrientes no están en la cantidad disponible y asimilable por la planta en el suelo, simplemente la planta no puede desarrollar toda su potencialidad. Entonces, es muy importante que el suelo disponga de todos esos nutrientes en la cantidad necesaria por el cultivo. Porque si esa cantidad de un solo elemento que no esté en cantidad disponible, en la cantidad adecuada, ese elemento afecta el desarrollo completo de esa planta. O sea que el desarrollo pleno, vamos a decir, de las plantas dependen del contenido de nutrientes que exista en el suelo, ¿eh? Exactamente, Fermín. Es muy importante también aclarar que la cantidad de nutrientes tiene que estar en la cantidad adecuada y en la calidad requerida por el cultivo. Pero también tenemos que mencionar que el suelo aporta otros aspectos, por ejemplo el aspecto físico. Significa eso que la planta respira a través de las raíces, entonces el suelo tiene que aportar la cantidad suficiente de oxígeno, por ejemplo. Tiene que tener la profundidad requerida para que el sistema radicular se desarrolle y pueda anclarse. De lo contrario, una brisa suave puede tumbar ese cultivo.
Por lo tanto, con esto lo que quiero decir que el suelo es importante y fundamental para aportar nutrientes, pero también cumple otros roles que la planta requiere para su buen desarrollo. Hablaste del nitrógeno. Es un mineral, pero fundamental, suele decirse, dentro de los nutrientes, justamente para favorecer el rendimiento de los cultivos. Si podemos referirnos, ingeniero, a la actividad de la lombricultura, que se realiza justamente porque las lombrices aportan nitrógeno al suelo, ¿eh? Bien, la lombricultura es una actividad que realmente es muy importante desde el punto de vista de la fertilidad del suelo, por un lado, y por otro lado, por las propiedades físicas del suelo, en el sentido de la aireación misma. Entonces, la lombricultura es una actividad que ha desarrollado la técnica y la ciencia, felizmente, ha mejorado en el tiempo y puede proporcionar nutrientes como el nitrógeno, por ejemplo, una vez que se humifique los restos que esas lombrices producen. Pero aparte de nitrógeno también va aportando otros nutrientes como la que mencionamos recién. Las prácticas sustentables para la conservación del suelo, una de ellas es la siembra directa. La práctica sustentable, sí, exactamente, una de ellas es la siembra directa. Y otra también podemos decir que es la rotación de cultivos, ¿sí? La cobertura continua del suelo a partir del uso de abonos verdes también es una práctica sustentable. O sea, son varias prácticas que podemos aplicar nosotros para mejorar las condiciones de un suelo o para recuperar, como dije, un suelo ya degradado. Sí, la siembra directa es cultivar sobre los rastrojos, del cultivo anterior. Valga la redundancia. Correcto. Y es bueno, Fermín, no es redundancia. Yo creo que hay que hablar así porque muchas personas realmente lo escuchan con tanta frecuencia que creen que lo conocen muy bien también. Sí. Pero la siembra directa realmente es una práctica especial y así como tú lo dices, el fin principal de la siembra directa es alterar lo menos posible el suelo. Por lo tanto, darle o crear las condiciones... Evita la erosión también, reduce, mitiga, reduce. Ese es un buen punto, Fermín. Evitar la erosión no se puede hacer en la naturaleza, porque es un proceso natural. Ahora, lo que hacemos con estas prácticas es reducir ese efecto negativo de la erosión. Sí. Y también retiene mayor cantidad de humedad. Perfecto. Entonces, también la posibilidad de mantener cubierto el suelo implica que el agua queda retenido por la materia orgánica o el humus que produce esta siembra directa. Otro aspecto fundamental también es la aireación misma que genera eso, porque al haber mucha materia orgánica hay mucha actividad biológica en el suelo, canales por todos lados, y eso permite un intercambio gaseoso dinámico entre la atmósfera y el suelo. En el Paraguay, si hablamos de porcentajes, ¿cuál es el que se tiene en la práctica de siembra directa? ¿Es elevado, mediano o bajo? Bien, fue incrementándose, Fermín. El porcentaje actual, no sé, no tengo en mente el porcentaje actual correcto, pero lo que sí tengo claro es que en el tiempo ha ido incrementándose las áreas de uso de siembra directa, pero también en estos últimos años entendemos que fue decreciendo otra vez esa área de uso de siembra directa por alguna razón más económica que ambiental. Ahora bien, hablamos de rotación del cultivo para recuperación del suelo. También debemos decir, amigas y amigos, y vamos a ampliar este tema aquí aprovechando toda la sapiencia que está demostrando el ingeniero Arnulfo Encina Rojas, sobre los perjuicios al suelo del monocultivo. Bien, el monocultivo es realmente una acción que desarrollan los productores que afecta negativamente el suelo. El uso continuo de un rubro en particular y el manejo que le dan a ese rubro en particular principalmente produce la degradación química. La extracción de nutrientes y la pérdida de esos nutrientes, por un lado, debilita la potencialidad de ese suelo. Y otro efecto negativo que vemos con el monocultivo es la poca capacidad de retención de humedad que adquiere el suelo en el tiempo. Y otro muy importante es las enfermedades. Otro muy importante también es la pérdida de biodiversidad en el suelo. Todo esto hace que la planta pierda calidad por un lado y por supuesto pierda defensa. Y eso hace justamente lo que tú dices,
que estén expuestas con mayor facilidad a las plagas y enfermedades, no tienen resistencia a esas plagas y enfermedades que aparecen en la zona. Bueno, otro tema que quiero preguntarte, dentro de la planificación que se debe hacer lógicamente para obtener un alto rendimiento en los cultivos, es el análisis de suelo. Si podemos referirnos a eso y también explicar un poquito cuáles son los componentes de ese estudio que se hace, este estudio científico técnico, a fin de lograr una mayor productividad. Y de paso también aprovechamos aquí que tenemos esta calicata, que el profesor Arnulfo Encina nos dé una clase práctica. Muy bien, Fermín, con mucho gusto. En relación al análisis de suelo, es un aspecto fundamental, porque nosotros no podemos cuidar o no podemos proteger algo que no conocemos. El análisis de suelo es una práctica recomendada a todos los productores, aunque sea el primer año de producción que van a realizar. El análisis de suelo implica conocer el suelo desde el punto de vista físico, químico, biológico y mineralógico. O sea, uno puede saber exactamente qué tiene y qué no tiene su suelo para las actividades que va a desarrollar. Por eso decía en el bloque anterior de que los nutrientes son requeridos en diferentes cantidades por las plantas. Por lo tanto, la única información que nos puede dar con certeza esa cantidad de nutrientes o no es el análisis de suelo. ¿Y en qué consiste el análisis de suelo? El análisis de suelo consiste básicamente en extraer una porción del suelo, si es para actividades agronómicas, de una profundidad aproximada de 0 a 20 centímetros, extraer, mezclar bien ese suelo desde esa profundidad, ponerle su etiqueta y remitir al laboratorio. El laboratorio lo que va a aplicar entonces son las prácticas reales para determinación de los diferentes elementos, que sean nitrógeno, fósforo, potasio, ¿sí? Y algunas propiedades físicas como la textura, por ejemplo, que es muy importante para el proceso de permeabilidad o aireación mismo del suelo. Estamos con el ingeniero Arnulfo Encina Rojas, que nos ilustra sobre el recurso suelo. Volveremos en instantes con más sobre el tema, aquí en Poder Ambiental. Cada vez que disfrutás Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, ganadora del ranking de marca segundo año consecutivo en categoría lácteos, como la marca más preferida y consumida del país. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2019, quinto año consecutivo en categoría yogurt, como la marca más recordada y consumida. Lactolanda, la salud de cada día. Para una masa más suave y hacer todo lo que te imaginas. Harina de trigo Sol Blanca, Molino Harinero Sommerfeld. Ponemos en tus manos un producto de alta calidad. Planta industrial J. Eulogio Estigarribia. Sucursales en todo el país. Laboratorios Guayaquil, División de Sanidad Animal, presenta su producto Ivermectina Complex. Suspensión inyectable indicado para tratamiento y control de los principales endo y ectoparásitos de los bovinos, ovinos y caprinos. Ivermectina Complex, Industria Nacional. Es un producto de Laboratorios Guayaquil. El Corral, Sociedad Anónima. 24 años concretando buenos negocios en ferias de consumo e invernada. El Corral, Sociedad Anónima. Ahora también con remate online. www.elcorral.com.py. Call Center 0800 11 2200. El Corral. Ruta Transchaco, kilómetro 14,5, Mariano Roque Alonso. Y así, amigas y amigos de Poder Ambiental, volvemos nuevamente aquí, desde la Facultad de Ciencias Agrarias, en donde el profesor Arnulfo Encina Rojas nos está dando una clase verdaderamente magistral sobre el recurso suelo, que es el tema en cuestión.
Fe pausa, ya ni gore ese ingeniero Aipo Calicata. Va épico la que la Calicata. Bien, Fermín, la calicata es un pozo o una fosa que se hace al suelo y nos permite observar el perfil del suelo. Y el perfil del suelo es el corte vertical que se hace al suelo y nos permite observar los horizontes genéticos del suelo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta calicata? Todo estudio de suelo necesita preparar calicatas. ¿Por qué? Porque la calicata es el recurso, vamos a decir así, que nos permite observar de arriba a abajo qué tiene el suelo y cómo se ve el suelo. Nosotros al observar el suelo podemos identificar varios aspectos físicos y morfológicos que nos permite identificar principalmente limitaciones o potencialidades que pueda tener este suelo para las actividades que se van a desarrollar. Y si podés hablar un poco de la textura del suelo, la taxonomía, o sea, que es la ciencia que clasifica, vamos hacia a los recursos naturales, ¿eh? Perfecto, Fermín. Es muy importante la calicata, como decía recién, porque nos permite obtener información de ese suelo y de esa parcela, porque si no fuera por la calicata no podríamos nosotros saber qué contiene el suelo en la profundidad. Y para poder identificar esos aspectos hablamos básicamente del color, de la textura, la consistencia, estructura mismo del suelo, la porosidad, todos esos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la planta. Voy a mirar un poquito ahora al perfil y voy a tratar de describir brevemente para que ustedes y la audiencia puedan notar esa diferencia. Muy interesante. Adelante, ingeniero. Bien, voy a ingresar y voy a mostrar aquí. No sé si ustedes pueden notar la diferencia en tono, en color que tenemos en esta porción, entre esta porción y esta porción del suelo. Entonces acá vemos nosotros un color más amarronado y acá un color más rojizo. El color más amarronado implica que es la capa donde se acumula mayor cantidad de materia orgánica. Todo este color negruzco que vemos aquí es debido a que los restos de hojas, ramas, frutos que han caído de arriba se han transformado en humus y ha ido rodeando las partículas de arena, limo y arcilla. Por lo tanto, cuanto más oscuro o tono negro, color negro tenga el suelo, implica más fertilidad del suelo. En la parte más inferior vemos aquí el color rojizo en toda esta porción del perfil. Y este tono rojizo, o el color rojizo mejor, indica que hay una buena aireación. ¿Qué significa eso? Que hay suficiente oxígeno que entra de la atmósfera y va circulando por todo el suelo. Este oxígeno es fundamental porque las raíces absorben también, respiran también a través de ella. Entonces, ese oxígeno hace que la planta se desarrolle muy bien. Y esta coloración rojiza implica que hay buena cantidad de oxígeno y produce la oxidación de dos elementos metálicos, hierro y manganeso, y es lo que le infiere ese color o ese tono rojizo. Esos aspectos nosotros utilizamos para poder indicar si el suelo es apto o no para los cultivos en cuanto a su respiración, profundidad, que son aspectos fundamentales. Ahora, cuando hablamos de textura, la textura de estos suelos, en general voy a decir que son gruesas, pero si hablamos técnicamente podemos decir que son areno franco por un lado, franco arcillo arenoso por otro lado, ¿verdad? Que son términos técnicos ya, que implica la combinación de arena, limo y arcilla, y ahí sabemos nosotros cuál es el grado textural. Como nosotros en la parte del suelo manejamos 12 grados texturales, encontramos que este suelo en la parte superior tiene una textura y en la parte inferior tiene otra textura diferente, cada uno con sus comportamientos. ¿Y cuál es la diferencia básica fundamental en la textura? Que la parte superior tiene más arena y en la parte inferior tiene más arcilla. ¿Cómo eso beneficia a la planta, al cultivo en general? La parte más superior donde se va a depositar la semilla, esa plántula que se va desarrollando requiere un suelo más suelto, más blando, por decirlo así, que permita que su sistema radicular pueda desarrollarse sin mayores impedimentos. Entonces este suelo crea esas condiciones básicas. Acá están también el nutriente o los nutrientes acumulados a partir del humus. Y una vez que esa planta desarrolle más sistema radicular, más profundo, va a encontrarse con esta capa. Y esta capa, debido a que tiene mayor cantidad de arcilla, tiene la posibilidad de acumular mayor cantidad de agua. Entonces las raíces, al llegar a esta parte, aparte de nutrientes, también puede capturar un poco más de agua para su desarrollo. Entonces, esos colores, como ven acá y como mencioné recién,
tiene mucho que ver para identificar a nivel de campo las potencialidades o limitaciones que pueda tener un suelo. Para ir a un contraste, podemos encontrar un suelo de color gris. El color gris implica acciones totalmente contrarias. Significa que el suelo no tiene buena aireación. En alguna época importante del año está saturado con agua, no tiene buena permeabilidad porque hay agua a poca profundidad. Y ese color gris indica totalmente contraria potencialidad, vamos a decirlo así. O sea, implica limitaciones del suelo para su uso en la mayoría de las especies agrícolas. Muy, pero muy interesante y excelente, como también didáctica, la explicación del ingeniero Arnulfo Encina sobre las características que tiene el suelo. Una pregunta que tengo que formularte ineludiblemente es la siguiente. Según tu perspectiva, ¿cuál es el panorama del suelo aquí en el Paraguay? En lo que... Bien, Fermín, esa es una muy buena pregunta. Es importante la pregunta. Estuvimos hablando en los bloques anteriores de la degradación del suelo a nivel global y por supuesto en Paraguay. Y bueno, hay informaciones importantes, positivas, en el sentido de que muchos productores hoy en día, conscientes de la importancia de proteger el suelo, conscientes de que el suelo puede degradarse y conscientes de que esa degradación implica pérdida de recursos económicos, han participado de cursos de capacitaciones, están aplicando prácticas agronómicas y mecánicas recomendadas para proteger su suelo. Ese es un aspecto positivo. El aspecto a mejorar es que ese conocimiento y esa concienciación lleguen a más productores por un lado y por supuesto se vean la forma de las instituciones responsables, autoridades, de establecer políticas aplicables y prácticas para que todos los productores agrícolas puedan aplicar esas prácticas que decíamos de mejoramiento o de recuperación del suelo. O sea, el tan anhelado tema de la sostenibilidad. Ahora bien, ingeniero, ¿cuáles son las acciones, por ejemplo, que se tendrían que realizar justamente para conservar la biodiversidad del suelo, que es la que en cierta manera contribuye a la autorregeneración en cierta manera del suelo? Bien, lo más recomendable es respetar lo que se establece para los cambios de uso. Significa eso dejar las áreas protegidas, dejar las zonas con cobertura original correspondiente. Eso permitirá que esos suelos y ese ambiente mantenga sus recursos originales. Una vez que se produzca la alteración, como se requiere en muchos casos aumentar la superficie de producción de alimentos, aplicar en esos casos entonces lo que hablamos ya varias veces aquí, aplicar las prácticas de conservación del suelo, de tal forma que ese suelo pueda conservar su biodiversidad. Leí hace unos días, ingeniero Encina Rojas, catedrático de la Facultad de Ciencias Agrarias, tal vez no sea un tema muy pero muy vinculado a lo que estamos tratando, de que en el Paraguay hay tierras que están en estado de barbecho. Grandes cantidades, por ejemplo, en el departamento central, Guairá, Paraguarí y San Pedro. Son tierras agrícolas, reitero, en barbecho. Eso significa que no se han cultivado en años y que hay demanda de alimentos. Por ejemplo, nosotros compramos la cebolla y la papa, traemos de la Argentina. El ajo traemos nada menos que de la China. ¿Eso qué implica, ingeniero? Bien, eso implica una serie de situaciones, Fermín. Es cierto, existen muchas superficies, muchos terrenos en suelos en barbecho. El barbecho es una forma de descanso que tiene el suelo para ir recuperando sus potencialidades originales, si es que se utiliza normalmente. Ahora, si son suelos que no están siendo utilizados y no van a ser utilizados en mucho tiempo por alguna razón, es otra situación, ¿verdad? Ahora, en relación a la producción de alimentos en Paraguay, ciertamente y siempre se habló de esa falta de calendarización, por decirlo de alguna forma, de la producción, y ese es un aspecto fundamental. Yo creo que toca mucho a la gente del decisor, en ese sentido la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
establecer esos calendarios y ver con los técnicos especialistas cómo llegar a producir todo el año todas las especies que se requieran producir y se puedan producir en el Paraguay. Sí, porque algunas veces nos topetamos con que paitereo y la tomate, o paitela y precio, o si no, o escasea ja o yupi. Y nosotros tenemos tierras bastante fértiles. En realidad que hace falta, y esta es una opinión mía personal, una política agrícola efectiva en los niveles de decisión, a fin de superar este inconveniente. Bueno, ahora, antes de ir a otro bloque, vamos a interrumpir brevemente este diálogo sumamente ilustrativo con el ingeniero Arnulfo Encina Rojas, de la Facultad de Ciencias Agrarias. En la vida, todos tenemos una lucha. La mía son las dietas. Empecé de muy chica y desde ese momento me siguieron a donde iba. Con la misma apariencia de siempre y con las mismas tentaciones de siempre. La dieta te da guerra, pero vos elegís con qué pelear. Esté más dulcemente sano. Si nos referimos a lo dulce, azúcar Alcotec, desde J. Eulogio Estigarribia a sus mesas, encontrarás en las góndolas de los supermercados del país, en sus dos presentaciones, empaquetados o a granel. Alcotec Sociedad Anónima, producción de azúcar y etanol. Más puestos de trabajos para el país. Para una masa más suave y hacer todo lo que te imaginas, harina de trigo Sol Blanca, Molino Harinero Sommerfeld, ponemos en tus manos un producto de alta calidad. Planta industrial J. Eulogio Estigarribia, sucursales en todo el país. Laboratorios Saint-Cyr, productos veterinarios, confianza y seguridad para usted y sus animales, antiparasitarios internos y externos, reconstituyentes, potenciadores productivos y reproductivos, quimioterápicos y antibióticos, calcificante inyectable, endectocidas, vitaminas y antidiarreicos. Laboratorios Saint-Cyr, productos veterinarios, confianza y seguridad para usted y sus animales. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Rodeados de este hermoso entorno verde, aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias, seguimos en la muy grata compañía del ingeniero Arnulfo Encina Rojas. Hablábamos con él y lo hacía con una solvencia extraordinaria y un poder de convicción y un didactismo único sobre el recurso suelo. Ahora vamos a otro tema también sumamente interesante: el ordenamiento territorial. ¿Qué significa organizar un territorio? Ordenar su uso y ocupación. Un ordenamiento territorial es una herramienta de planificación que permite orientar, atento a lo que le voy a decir, porque esto va lógicamente para los intendentes, gobernadores y las autoridades superiores. Ordenar, orientar la formación de ciudades y pueblos.
organizar sus infraestructuras, ubicar qué tipo de actividades puede desarrollarse en condiciones óptimas dentro del territorio y por sobre todo proteger el ambiente y los recursos naturales. O sea, entrar en la ruta de el desarrollo sostenible. Sabemos que vos también estás involucrado en esta temática, ingeniero Arnulfo Encinas, y podés referirte entonces a lo que estamos enfocando en este segmento. Bien, Fermín, es muy importante nuevamente este tema del ordenamiento territorial. En muchos países de primer mundo, como se los denomina, ellos han tenido la posibilidad de ordenar su territorio de acuerdo a las potencialidades y acciones o actividades que van a realizar de acuerdo a la capacidad de esa zona. El ordenamiento territorial, como bien lo mencionaste, es una herramienta muy importante para un país o para un municipio o para un departamento que nos permitirá de alguna forma identificar las mejores zonas para diferentes actividades, y debido a que esas zonas son aptas para esas actividades, entonces no sufrirían mayores degradaciones. Yo creo que es muy importante que las autoridades locales, municipales, ¿verdad? Departamentales y por supuesto las nacionales entiendan este tema y puedan aplicar realmente lo que se espera hace mucho tiempo: instalar una ley de ordenamiento territorial que hoy en día no tenemos, pero que sin esa ley posiblemente es poco o nada lo que se pueda realizar a favor de organizar u ordenar los territorios de acuerdo a sus potencialidades y uso. Es mejor un elemento, pero de fundamental importancia, el ordenamiento territorial, sin lugar a dudas, para lograr un desarrollo armónico entre la producción y el cuidado del ambiente. Y yo creo, ingeniero Arnulfo Encina Rojas, de que sin un ordenamiento territorial es difícil lograr los objetivos que se proponga, por ejemplo, un gobierno regional, ni qué decir un gobierno nacional. Así mismo, Fermín. La planificación es un término fundamental para el progreso y desarrollo de cualquier actividad. Y de esta situación, obviamente no se escapa ningún gobierno local, regional, departamental o nacional. Entonces la planificación es un primer gran paso que nos puede llevar al ordenamiento de los territorios. Y si no hay un ordenamiento, como nosotros en Paraguay no lo tenemos lamentablemente. Pero no hay luego ni aunque sea un anteproyecto de ley. Bien, como anteproyecto, como iniciativa, sí hay, Fermín, se ha iniciado hace varios años la intención de trabajar con una ley de ordenamiento territorial, pero ha quedado ahí en la mera intención. Incluso nosotros tenemos un mapa de ordenamiento territorial, al menos en la región oriental, que es un planteamiento de cómo se tendría que utilizar el territorio nacional en la región oriental para uso agronómico principalmente, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que en Paraguay tenemos muchas actividades industriales, por ejemplo, y dentro de la industria una serie de actividades nuevamente. Y cada una de esas actividades requiere de un espacio específico, especial. Entonces, si nosotros no tenemos esa ley, vamos a decirlo así, como se espera o se necesita, mejor dicho, disponer, muy poco o nada vamos a poder organizar u ordenar nuestro territorio con las acciones. Ordenar coge y cebolla muy cada cosa en su lugar. Pechaite goina. Ja, peapete y herramienta. La oicotevea la ñande rubichacuera, ñande cuera a un gobernador. Porque unamo siempre yaicota pe. Hace falta, amigas y amigos, como ha dicho el ingeniero Arnulfo Encina Rojas, una ley de ordenamiento territorial. Y yo creo que eso debe ser, o sostenemos aquí desde Poder Ambiental, que es una producción de Mega Global Comunicaciones, de que los gobernadores e intendentes, para tener realmente éxito en sus gestiones, deberían impulsar dicha ley. Asimismo es, Fermín. Nosotros, por ejemplo, hoy en día estamos sufriendo mucho los embates de la crecida de los ríos.
Y esa crecida de los ríos afecta negativamente tanto a las familias que sufren directamente de esa situación, como por ejemplo los que viven en los bañados o en costas de ríos o arroyos, y los que están viviendo en las zonas más altas, que son los que reciben a todas las personas, ¿verdad? Y con todos los efectos negativos que todos los días escuchamos y vemos por las noticias. Esas situaciones, por ejemplo, se podrían evitar en el tiempo si se tiene una ley donde se establece dónde serán destinadas las personas que viven en la zona, o esas zonas aledañas a los ríos, arroyos, lagos, lagunas, susceptibles a sufrir inundaciones, queden libres o protegidas de otra forma. Entonces, hay tantos ejemplos que podemos dar, que por el tiempo no lo vamos a hacer, pero este es un tema actual, social, muy importante, muy grave, que afecta a mucha gente en nuestra sociedad. Efectivamente, ingeniero. También, ni qué decir sería, por ejemplo, para un programa de reforma agraria que sea eficiente, ¿no es así? Sí, el programa de reforma agraria también es una cuestión fundamental. Sabemos y ahí tiene que entrar a tallar la ley de ordenamiento ambiental, ¿eh? Sí, porque sabemos que muchos estudiosos han analizado del origen de esta situación que nos toca ahora vivir en Paraguay, en las zonas urbanas y periurbanas, y muchos de esos compatriotas que están llegando a estos lugares son de zonas agrícolas, son de zonas rurales, que han dejado sus parcelas, sus barrios, sus casas para venir a esta parte buscando nuevas posibilidades. Por lo tanto, la reforma agraria es realmente una herramienta que les va a permitir... O sea, el ordenamiento territorial sería la fórmula para que se hagan asentamientos en tierras realmente aptas para el cultivo. Correcto, excelente, muy de acuerdo con esa expresión, Fermín, y el ordenamiento es la base de todo, ciertamente, pero al ordenamiento también tendríamos que acompañarle con una reforma agraria que involucra justamente eso también, identificar las zonas más aptas para la producción de alimentos y dar la oportunidad a los productores que continúen con todo el proceso que implica, ¿no? Evidentemente que contar con esa ley va a hacer mejorar la gestión de los tomadores de decisión, principalmente en las regiones, porque con un ordenamiento territorial uno identifica todo el potencial que tiene una determinada región, o en este caso un departamento, para un gobernador, en lo que se refiere a los recursos hídricos, al recurso suelo, al recurso bosque, al recurso agua, de tal manera a que las labores que implican el desarrollo económico sea en armonía con la naturaleza. Así mismo es, Fermín. Es un gran desafío para las autoridades. El ordenamiento territorial realmente es un objetivo, tiene que ser un objetivo fundamental para mejorar todas las condiciones, tanto económicas, ambientales y de calidad de vida de los productores por un lado y de la sociedad en general por otro lado. Pero ¿y por qué entonces esa despreocupación? Porque yo creo que si asumo como gobernador y si tengo esa herramienta, va a facilitar enormemente mi trabajo. Asimismo es, Fermín, yo creo que, así como se mencionó en bloques anteriores, la concienciación es un aspecto fundamental. Mientras la sociedad en general no entienda de la importancia del ordenamiento territorial, entonces simplemente al no entender una problemática no puede acompañar. Necesitamos una campaña fuerte de concienciación en relación a la importancia del ordenamiento territorial con las autoridades y sociedad en general. Efectivamente, o sea que no tan solo las acciones deben venir, o todas las actividades que se desarrollan desde los tomadores de decisión. Hay que involucrar a la población en general y hacer una campaña de sensibilización de manera a que se den perfectamente cuenta del beneficio que les puede traer contar con un ordenamiento territorial, porque eso va a significar mejorar y tener una política de desarrollo sostenible en las actividades agropecuarias. ¿No es así, ingeniero? Así mismo, Fermín, es muy importante esa sensibilización, esa educación hacia
hacia el ordenamiento territorial por acción de diferentes instituciones. Pero lo que tú dijiste es muy cierto. Tiene que empezar por las autoridades, ya sean locales, departamentales y nacionales. Y sí, porque ahí van a tener un panorama, vamos a decir, bien claro. Tengo entendido yo que con un ordenamiento territorial, cómo van a encararse las actividades y cuáles son las áreas prioritarias. Así mismo, Fermín. Y un aspecto que quiero acotar. En Paraguay tenemos especialistas en todas las áreas, expertos en las diferentes áreas que requiere ser involucradas para el ordenamiento territorial. Por lo tanto, recursos humanos capacitados, preparados tenemos. Acá lo que necesitamos es un poco más la decisión política que nos permita la ayudar. famosa voluntad política, oye, La famosa. Falta la voluntad política. Ya cola personal capacitado, pero siempre se recurre a esa frase remanida: no hay voluntad política. Y bueno, de esta manera, amigas y amigos, tengo que lastimosamente despedirle al ingeniero Arnulfo Encina Rojas, catedrático y experto en suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias. El aporte que ha hecho a Poder Ambiental en el programa de la fecha ha sido invalorable, mi estimado profesor. Muchas gracias, Fermín, y por la oportunidad de que conozcamos un poco más del suelo, su importancia, los aspectos a tener en cuenta, y un mensaje muy particular a los productores, a la sociedad en general y a las autoridades, que el recurso suelo es un recurso no renovable, es fundamental para nuestra vida como nación. Por lo tanto, necesitamos que todos juntos trabajemos por su bien y por su cuidado. Y de esta manera, amigas y amigos, llegamos a otra etapa final de Poder Ambiental a través de Lobo TV, en una producción de Mega Global Comunicaciones. Les invitamos a todos ustedes a acompañarnos el próximo jueves. Muchas gracias y hasta pronto.